La sombra es uno de los conceptos más profundos y trascendentales en la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Representa ese lado oscuro e inconsciente del individuo, formado por los aspectos reprimidos, no reconocidos o rechazados de nuestra personalidad. Este concepto es central en el marco de la psicología analítica y se relaciona con otros conceptos junguianos, como los arquetipos, la individuación y el inconsciente colectivo. La sombra no solo define la dinámica interna del ser humano, sino que también se refleja en las interacciones sociales, culturales y espirituales. Una exploración exhaustiva del concepto de la sombra nos permite entender su papel en la construcción de la identidad, las relaciones humanas y los conflictos colectivos. La sombra se forma desde la infancia, cuando el individuo comienza a diferenciar entre lo que es aceptable y lo que no lo es, según las normas familiares, sociales y culturales. Aquellos comportamientos, deseos o emociones que no se alinean con los valores y expectativas de su entorno son reprimidos en el inconsciente. Estos aspectos no desaparecen, permanecen latentes y a menudo se manifiestan en formas indirectas, como proyecciones, sueños o conflictos internos. Aunque comúnmente se asocia la sombra con elementos negativos, Jung enfatizó que también puede contener aspectos positivos, como talentos o capacidades no reconocidos. Jung consideraba que la sombra no es inherentemente malvada. Más bien, es una parte integral de la psique humana que, cuando no es reconocida ni integrada, puede volverse destructiva. Ignorar la sombra conduce a un desequilibrio psicológico, ya que los aspectos reprimidos buscan expresarse de manera inconsciente, lo que puede generar conflictos personales y sociales. Sin embargo, cuando se enfrenta y se integra, la sombra se convierte en una fuente de creatividad, autenticidad y transformación personal. En el contexto de la psicología analítica, la sombra está profundamente conectada con el proceso de individuación. Este proceso, que Jung consideraba el objetivo final del desarrollo psicológico, implica reconciliar y unificar los distintos aspectos de la psique, incluidos los elementos conscientes e inconscientes. La individuación no es un proceso de perfección, sino de integración, en el que la sombra desempeña un papel crucial. Al confrontar y aceptar los aspectos reprimidos de uno mismo, el individuo puede lograr una mayor plenitud y equilibrio. La sombra no solo es relevante a nivel individual, sino que también tiene implicaciones colectivas. Jung introdujo el concepto de la sombra colectiva para describir los aspectos reprimidos y no reconocidos de una sociedad o cultura. Esta sombra colectiva puede manifestarse en prejuicios, intolerancia, conflictos y violencia. Los eventos históricos como los genocidios, las guerras y las persecuciones a menudo reflejan la proyección de una sombra colectiva. Estos fenómenos surgen cuando una sociedad no enfrenta sus propios defectos y los externaliza en grupos o individuos considerados otros. La relación entre la sombra y los arquetipos del inconsciente colectivo es otro aspecto fundamental del pensamiento de Jung. Los arquetipos, como imágenes primordiales y patrones universales, están presentes en la psique humana y se manifiestan a través de mitos, sueños y narrativas culturales. La sombra puede ser entendida como una expresión personalizada de arquetipos como el trickster o el villano, que representan fuerzas caóticas y disruptivas. Estas figuras arquetípicas aparecen frecuentemente en mitos y cuentos de hadas, actuando como agentes de cambio o recordatorios de la necesidad de equilibrio. El concepto de la sombra también está estrechamente vinculado a los sueños. Jung consideraba que los sueños son una ventana al inconsciente y, por ende, a la sombra. Los elementos perturbadores o conflictivos en los sueños
suelen ser manifestaciones de la sombra que buscan ser reconocidos e integrados. Por ejemplo, un sueño recurrente en el que el soñador huye de una figura amenazante puede simbolizar un aspecto reprimido de su personalidad que teme enfrentar. Jung veía el análisis de los sueños como una herramienta esencial para trabajar con la sombra y avanzar en el proceso de individuación. La proyección es uno de los mecanismos más comunes mediante los cuales la sombra se manifiesta. Cuando reprimimos aspectos de nosotros mismos, tendemos a proyectarlos en los demás, atribuyéndoles cualidades o defectos que en realidad nos pertenecen. Esta proyección no solo distorsiona nuestras relaciones interpersonales, sino que también perpetúa la ignorancia sobre nuestra propia sombra. Por ejemplo, alguien que reprime su ira puede percibir a los demás como agresivos o conflictivos, sin darse cuenta de que esta percepción refleja su propia sombra. La proyección de la sombra también tiene implicaciones en el ámbito colectivo. Los prejuicios y estigmas sociales son ejemplos de cómo las comunidades proyectan sus miedos y defectos en otros grupos, creando divisiones y conflictos. Este fenómeno es evidente en el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación, donde la sombra colectiva de una sociedad se externaliza en minorías o grupos vulnerables. La integración de la sombra colectiva requiere un proceso de reflexión y reconciliación, que incluye reconocer los errores históricos, aceptar la responsabilidad y promover la justicia social. El trabajo con la sombra es un proceso desafiante, pero esencial para el crecimiento personal y colectivo. Este trabajo implica enfrentar los aspectos reprimidos de uno mismo, aceptarlos e integrarlos en la psique consciente. Herramientas como la autoobservación, el análisis de sueños, la escritura reflexiva y la terapia pueden ser útiles en este proceso. Jung enfatizaba que el trabajo con la sombra no es un intento de eliminarla, sino de transformarla en una fuente de sabiduría y poder. El arte y la literatura son vías importantes para explorar y expresar la sombra. Muchas obras maestras de la literatura, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, exploran la dualidad entre el yo consciente y la sombra. Estas historias resuenan universalmente porque reflejan la lucha interna que todos enfrentamos al reconciliar nuestros aspectos luminosos y oscuros. Además, el arte permite a los individuos canalizar sus emociones reprimidas y conflictos internos, facilitando la integración de la sombra. Las implicaciones espirituales de la sombra son otro aspecto importante del pensamiento de Jung. Según él, la espiritualidad genuina implica confrontar y reconciliar la dualidad inherente a la psique humana. Este proceso no solo conduce a un mayor autoconocimiento, sino que también permite una conexión más profunda con lo trascendental. Jung veía la sombra como un aspecto esencial de la experiencia espiritual, ya que enfrentarla requiere honestidad, humildad y coraje. La sombra también tiene relevancia en el ámbito de la psicología social y política. Los líderes y movimientos que ignoran o explotan la sombra colectiva a menudo conducen a conflictos y caos. Jung advertía sobre los peligros de los líderes que proyectan su sombra en sus adversarios, perpetuando ciclos de violencia y división. El reconocimiento y la integración de la sombra colectiva son esenciales para construir sociedades más justas y equilibradas. En el contexto de la terapia, trabajar con la sombra puede ser un proceso liberador. Al integrar los aspectos reprimidos de la psique, los individuos pueden alcanzar una mayor autenticidad y bienestar emocional. Este trabajo no solo beneficia al individuo, sino que también tiene un impacto positivo en sus relaciones y en su comunidad. La terapia ofrece un espacio seguro para explorar la sombra y encontrar formas constructivas de integrarla en la vida diaria. El concepto de la sombra también está relacionado con la noción de sombra arquetípica en el inconsciente colectivo.
Estos arquetipos sombríos, como el trickster o el destructor, reflejan fuerzas universales que pueden ser tanto creativas como destructivas. Jung veía estos arquetipos como recordatorios de que la dualidad es una parte inherente de la condición humana. Reconocer y trabajar con estas fuerzas arquetípicas permite a los individuos y las culturas alcanzar un mayor equilibrio. Las implicaciones éticas del trabajo con la sombra son profundas. Ignorar la sombra perpetúa ciclos de autoengaño y proyección, mientras que enfrentarse a ella requiere un compromiso con la verdad y la integridad. Este proceso no es fácil, pero es esencial para el crecimiento personal y colectivo. Jung sostenía que la sombra, aunque desafiante, es también una fuente de creatividad, sabiduría y autenticidad. El concepto de la sombra tiene relevancia universal, trascendiendo las fronteras de la psicología para influir en la filosofía, la espiritualidad, el arte y la cultura. Este concepto nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con honestidad y valentía, reconociendo que lo que rechazamos o tememos puede ser, en última instancia, una fuente de transformación. Al trabajar con la sombra, podemos alcanzar un mayor autoconocimiento y contribuir a la construcción de un mundo más equilibrado y consciente.